Muy bien, vamos a comenzar con nuestra clase semanal sobre el Pirkei Avot, con las explicaciones de Rabbeinu Yonah. La última clase habíamos hablado sobre temas de Tzniut, que trae la Mishnah que estamos estudiando, que es la Mishnah Hei, que para recordar, estamos hablando sobre las cosas que había dicho Yosef ben Yoeser, ya les expliqué el contexto histórico. Eh, de una de las cosas que él dice, y también lo que dice en la Mishnah Hey, Yossi ben Yohanan Ish Yerushalayim, que habla sobre temas que están relacionados con Tzeniut, como dice la Mishnah Hey, dice Altar Besichaim Aisha, Beishto Ambru, Kalvahomer, Beeshet Javero, Mikan Ambru Jajamín, כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האישה גורם רע לעצמו ובוטל מדברי תורה, בסופו יורש גיהינום. Dice que no debe una persona, un hombre, aumentar las conversaciones vanas con una mujer. Se dijo también con la propia esposa, que las cosas que tienen que decirse o hablarse tienen que ser más profundas, cuanto más con la mujer del compañero. De acá dicen los sabios, terminando esta Mishnah que trajimos en nombre de Yosef ben Yoeser, todo el tiempo que una persona habla de una manera liviana o superficial con una mujer, trae un mal, se causa un mal a sí mismo. Obviamente deja de estudiar Torah, y finalmente termina heredando el Geinam, o sea, con un castigo. Esta última parte es la que vamos a estudiar ahora, de esto de que termina heredando un castigo, cosa que es bastante obvia, como Rabbeinu Yonah lo explica, cómo se explica el contexto ese de la falta de tzeniut con el Sofo Yoresh Geinam. Dice Rabbeinu Yonah así, no olviden, estamos en el Perek Rishon, en la Mishnah Hei. Dice, Sof, dice Rabbeinu Yonah, Sof va lidei avera achar. Va a cometer otra avera. O sea, al final, Sof va lidei avera acher o acheret, al final va a cometer otro pecado. O sea, acá estamos hablando de una forma liviana o una forma muy superficial de tratar a las personas, especialmente a las mujeres, y eso es un tema. Pero ese tema, dice Rabbeinu Yonah, puede convocar, puede traer a otros tipos de comportamientos que van a causar averot, que van a causar averot, especialmente en el kibún de Gilui Arayot, y la falta de tzeniut termina finalmente en Gilui Arayot. ¿Por qué? Entonces va explicando. Shebe sherirut livo, la persona besherirut livo, o sea, dejándose llevar por su corazón, olej umarbe devarim ima, comienza a aumentar las palabras que quiere hablar con ella o que pretende de alguna manera abrir y tratar con ella. Al kol panim yase het beyeret sheola. Y eso dice al kol panim normalmente se traduce en hebreo que de todos modos, o sea, quiere decir de manera ejletit, va a hacer un pecado y va a bajar al sheola, o sea, va a terminar en el Geinam, o sea, va a terminar un castigo espiritual después de la vida. Curiosamente, el Rab trae acá una idea que es bastante interesante y que es necesario poderla entender, que dice al kol panim y hace het, como que no deja la opción de que puede ser que la persona no haga el het o que lo haga, o sea, como que no deja la opción, dice al kol panim y hace het. Y esto hay que entenderlo. No es que Rabbeinu Yonah no supiera que la persona tiene libre albedrío y que obviamente incluso, como lo decimos en muchas otras ocasiones, incluso que el jereb, la espada, esté puesta sobre el cuello de la persona. La persona no tiene que leitiaesh minapuranut, no tiene que pensar de que eso que está en estos momentos a punto de cometer, que obviamente es una puranut muy grande, puede realmente pedir que Kadosh Baruj Hu lo ayude a salir de eso y va a salir. ¿Okay? O sea, Rabbeinu Yonah sabe de eso, sabe lo de Yosef Hatzadik también.
Entonces, ¿por qué abiertamente dice no hay otra opción? Si la persona tiene falta de tzniut, entonces al kol panim hace het. Va a terminar haciendo un het. Bueno, después él va a explicar un poco más, sin embargo, yo quiero acá aclarar este punto, porque la kavaná de Rabbeinu Yonah es la siguiente. Cuando una persona ingresa en círculos de comportamiento, comienza con defuseit nagut, o sea, con formas de comportamiento específicas, como por ejemplo la falta de tzniut, de la que está hablando acá la Mishnah. Ciertas actitudes le van pareciendo normales y ciertas formas de comportamiento le van pareciendo cosas comunes, que son la forma común en que las personas se comportan, a pesar de que si no hubiese ingresado en esos ambientes poco recatados, no se hubiese comportado de esa manera, pero piensa que debido a que está allí, todo eso es normal que así ocurra. ¿Bien? Entonces, es muy fácil que al colpanín se presente porque la persona no está completamente de una manera con un shikul dat, con una tranquilidad para poder decidir hacer una averá o abstenerse de hacerla, sino que en muchas ocasiones eso no lo va a considerar como una averá, no lo va a considerar como un pecado y va a pensar que es la itnagut común o la itnagut, la forma de comportamiento corriente, como normalmente ocurre actualmente. Las personas no ven los peligros que muchas de estas cosas tienen. Y el Geinom del que está hablando el Rab, del que está hablando la Mishnah, que lo vamos a explicar también, que no es algo solamente después de que la persona bajó al Sheol, sino que incluso durante la vida puede traer sobre sí mismo muchas cosas que son negativas. Entonces, esa es la cabana del Kolpanim, que Ilu, como que la persona ya no distingue qué está bien y qué está mal, porque ha ingresado tanto en ese ambiente, en esa forma de comportamiento poco tzanúa, poco recatada, que simplemente ya no ve los límites. Y al no ver los límites, obviamente que va a Sejet, va a ser el pecado, Beyeret Sheola, y va a caer al Sheol, o sea, va a caer como una especie de pozo. Sheol significa en hebreo pozo, o sea, va a caer en una especie de trampa, y esa trampa lo va a afectar espiritualmente en este mundo y después de esta vida, pero también lo va a afectar materialmente, como vamos a continuar estudiando. Dice después Rabbeinu Yonah, Bezehu she'amar Shlomo. Esto es lo que dijo Shlomo. Motze ani mar mimavet et haisha asher hi metzudin beharamim liva asurim yadea tov lifnei Hashem yemalet mimena bejote ilkatba. Trae un pasuk en Coelet donde dice, Shlomo dice, que encuentro yo a una mujer, se refiere a situaciones no recatadas como las que estamos hablando, mar mimavet, más amarga que la muerte, asherehi metzudim, que ella se comporta con metzudin, o sea, con redes, be haramim, y con todo tipo de estrategias que están en el corazón, asurim y adea, que hacen que quede como prisionero a las manos de ella. Tov lifnei Hashem yemalet mimena, es bueno delante de Hashem librarse de alguien así. Bejote, en cambio, el que está equivocado, ilkat va a terminar siendo apresado en esas redes y en esas estrategias. ¿Okay? O sea, el pasuk está hablando de dos cosas bastante interesantes. Número uno, dice que hay cierto tipo de comportamientos, que eso es el tema de la Ishak, de la que se está hablando acá, que en esos comportamientos hay metzudim, o sea, hay redes, bejaramim, todo tipo de situaciones en las que la persona puede ser casada, ¿okay? Que allí suele la persona caer como preso de las manos de esas circunstancias. O sea, la persona se queda como presa ahí, cae en esas redes, cae en esas situaciones y no sale de ahí. Y por lo tanto, dice Shlomo, es bueno delante de Hashem tratar de escaparse. O sea, Shlomo
está pensando que la persona ya cayó en eso y es bueno escaparse de ahí. Obviamente que es bueno escaparse también en el sentido general de no caer, de ni siquiera caer en esa red. Pero si ya la persona cae en la red, que se escape de la red. Pero obviamente es mejor no caer vigilar en la red y escaparse antes, ¿no? En cambio el joté significa la persona que hace pecados, ¿okay? Pero también en hebreo no se olviden que la palabra joté significa la persona errada, la persona equivocada, o sea, la persona confundida, que ya les dije que no ve, por el comportamiento previo, no ve los límites muy claros. Entonces, obviamente, este que no ve los límites muy claros, el kat va a quedar preso de todo eso. ¿Okay? Ese es el pasuk, no solamente les traduje el pasuk en Kohelet. Explica Rabenu Yonah en forma profunda, como él lo hace, lo que esto significa. Dice, Rotze Lomar, quiere decir, Ki amavet yasireu mihayei olam katam. Dice curiosamente lo siguiente, que la muerte yasirehu lo va a desprender, lo va a sacar, lo va a retirar, mihayei haolam katam, de la vida de un mundo pequeño. Abalaisha tovet hanefesh leolmei ad. En cambio, una mujer, se refiere acá al comportamiento que hemos estado estudiando, que Tovet a Nefesh se va a perder, va a desaparecer el Nefesh, el alma, leolme ad para siempre. Así es como el Rab estudia el Pasuk. O sea, nosotros leemos el Pasuk en la traducción. Ahora, Rabbeinu Yonah quiere enseñarnos más en profundidad lo que el Pasuk quiere decir. Y por eso lo empieza a desglosar. Dice, Ine, kihi mar mi mavet. Okay, repito nuevamente cómo él explica el Pasuk. Dice, Otzelomar, ki amavet, la muerte, y asireo mejayeo lam katan. La muerte, ¿qué es lo que hace? Desprende a la persona, saca a la persona de un mundo pequeño. ¿Qué significa de un mundo pequeño? De este mundo en el que estamos. ¿Okay? A eso lo llama Rabbeinu Yonah el mundo pequeño. O sea, en este mundo las cosas son muy difíciles, son las circunstancias en las que vivimos si no tenemos ayuda, Minashamayim, no es fácil. Entonces, es un mundo pequeño realmente, donde las grandes posibilidades de industrias espirituales están dadas a los Jajme Israel normalmente, que han dedicado al estudio de la Torá, pero en general no es un ideal. O sea, vivir aquí no es un ideal, por lo tanto la muerte nos puede sacar de este mundo que es pequeño. Pero estos comportamientos poco recatados, ¿no? De los que él está hablando, de los que trata la Mishnah y de los que él está explicando, nos pueden hacer perder un mundo que realmente es muchísimo más grande, que ese es el Olam Abba. Nos pueden hacer perder ese Olam Abba, que es realmente un mundo grande, que es un mundo perfecto, un mundo construido de otra manera, no pequeño como el nuestro. Behine, continúa y dice, Kihi mar mi mavet. Esto de ella es mucho más amarga que la muerte, porque la muerte nos separa de esto, pero lo otro nos va a separar de algo mucho mayor. Asherihim Sudim, que hay redes que nos quieren atrapar. Adam, el hombre, que Ivanshe Mabit Beisha, cuando lo aleno una persona mira de una manera que no es recatada a una mujer, Nilkadhu Berishta, está o queda atrapado en su red, Asherihim Suda, que es como una especie de algo que te atrapa, que las redes atrapan, ¿no? Son trampas, a eso se refiere como una trampa, Velo yuhale y malet mimena, y le va a costar muchísimo poderse separar de ella. Kiaish roe et asher hashkalivo, porque normalmente los hombres ven aquello que el corazón desea. Beino roe ma lo ajarea. En cambio, le es muy difícil poder contemplar lo que va a ocurrir después. Be aharit ayamim. ¿Cuándo en aharit ayamim? O sea, estamos hablando de situaciones que trascienden las actividades pequeñas nuestras, que trasciende todo nuestro mundo pequeño. A veces nos es muy difícil poder contemplar qué puede ocurrir más adelante.
que Moshe Amar a Paitam, como dijo el Paitam, Rabbi Yitzhak Halevi en la Selijot, lo trae de un libro de la Selijot, que dice, Yonah futa olejet bamidbar. La Yonah, la paloma, futá, quiere decir tentada, o que fue eso, que confundida, que olejet bamidbar, va en el desierto. Roa et habar, beino roe et amihbar. Ve el bar, o sea, ve el alimento, el campo, y no roa, y no ve et amihbar, la trampa. ¿Ken? O sea, eso es lo que ocurre. A veces vemos algo, pero no nos damos cuenta de la trampa que está debajo de lo que estamos mirando. ¿Ken? Por eso el Rabbi Yitzhak Halevi, el famoso paitán, ¿no? de muchas de las selijot que nosotros tenemos, dice Yonah futa olejet bamidbar, roa et abar, beina roa et amihbar. Haramim liva, ¿qué haramim liva? O sea que el corazón de ella también tiene como cosas que nos atrapan en el pshat simple del pasuk, como Rabbeinu Yonah lo estudia, dice que shehi hosheket et adam beliva, cuando ella, o sea, no solamente estamos hablando de una persona específica, sino de las situaciones estas, ¿no? De las que hemos estado estudiando, hosheket et adam beliva, desea a un hombre en su corazón, y Efshar Shelo Yikashel Ba. Es muy difícil que este hombre no vaya a tropezarse con ella. Afilu imlo yahashok ota, incluso que él no la desea a ella. Umazalo ara shelze, y el mal mazal de esta persona, Aish, de esta persona, garam shetehasheke hibo, ha causado que ella tenga deseo de él. Ok, qué es lo que quiere decir acá? Si bien no vamos a entrar en todo el tema del Mazal Agá, Mazalo Agá, ahora simplemente tenemos que entender que Rabbeinu Yonah nos quiere enseñar que muchas veces ocurre que por circunstancias que no necesariamente esta persona o este hombre ha estado dentro del círculo de las personas que se comportan en forma no recatada. No, él es una persona sanúa, él es una persona con principios y valores, no está en estos grupos de personas que se comportan de manera no recatada. Pero puede ser, dice Rabbeinu Yonah, y esto tiene que ver también con la tefisá que el Rab tiene con respecto al mazal, ¿okay? Como dijeron Hazal en la Gemara, tanto la parnasá como la cantidad de niños, que en esto está basado el punto y otras cosas más, más la talia milta, las cosas dependen del mazal. O sea, muchas veces hay un mazal que es Ra en este caso, que hizo justamente que esta mujer se haya despertado en el corazón de ella hacia él. Y en este caso va a hacer muchas cosas para poderlo atrapar. Y eso es por mazalo haga. O sea, eso no tiene que ver con que la persona esté introducida en círculos no recatados, sino que es por mazalo haga. Es otro sistema, es otro kibun. Y en este caso, obviamente, va a ser más difícil poderse leimalet, poderse escapar, pero se necesita tefilá y se necesita pedir ayuda a Kadosh Baruj Hu para que el mazal cambie. Y muchas veces hay varias cosas que se hacen para que el mazal cambie en circunstancias como esta. Uno de estos consejos que también los sabios dan es que meshane makom, meshane mazal. Muchas veces si algo así ocurre, que él se vaya a vivir a otro lado y con eso el mazal va a cambiar. ¿Bien? Ese es otro tema. Continúa Rabbeinu Yonah explicando el pasuk que dice Asurim Yadea. Quedan atrapados en las manos de ellas. Asurim y Adea quedan atrapados en las manos de ellas. Está explicando parte del pasuk. Dice, Sheim ahazato beyadea, que si lo llega a agarrar con las manos, kvar hu lakuach bebeta asurim. Ya se llama que la persona está prisionera en una cárcel. Beshuf ein lotakana. Rabbeinu Yonah sigue siendo bastante estricto en este punto y dice, si ya
se produjo algún tipo de magá, que en Gashmi, de algún tipo de acercamiento físico, va a ser muy difícil. Shuven lo takaná, dice, ya esto no tiene takaná, eso ya no puede ser corregido, en ese momento ya no se puede corregir. Tov lifnei Elohim, por lo tanto, es bueno delante de Hashem, y malet mimena, escaparse de ella, bejote il katba. En cambio, el que está confundido, equivocado, el pecador va a quedar atrapado en ella. Sheat tzadikim, akadosh baruch hu shombram. Los que son realmente tzadikim, obviamente akadosh baruch hu los protege. Beino mezamen lahen davar asher yochlu leikashel bo. Y no les presenta cosas, circunstancias o personas que con las cuales la persona se pueda tropezar. Aval a Joté, sin embargo, el Joté, Sheino mitrajek midarhei ra, el Joté que no se ha alejado de los caminos de lo malo, Be'ein libo shalem, y su corazón no es completamente perfecto con Hashem Itbaraj en este tema, Mezamen elav inyan kaze, suele invitar estos temas hacia él. O sea, hemos visto en lo que Rabbeinu Yonah nos quiere decir sobre esta última parte, tres tipos, una división en tres tipos de personas. ¿Okay? Están las personas que han ingresado a estos ambientes, a estos grupos, y que fácilmente se confunden y pierden los límites. Eso es número uno. ¿Okay? Están aquellos que no son parte de estos de estos círculos, etc. Sin embargo, Mazaló puede ser que su Mazal, a Mazaló Agá, por algún motivo, que ahora no es el tema, el por qué, pero puede ser que el Mazaló Agá le haya hecho que alguien se haya fijado en él y que le esté de alguna manera persiguiendo. Y por último están los tzadikim, que Akadosh Baruj Hu los protege de todas estas redes, ¿bien? Y de todos los darjei Agá, que Akadosh Baruj Hu marhik mimeno, Akadosh Baruj Hu los separa de ellos. Estos son los tres puntos sobre los cuales Rabbeinu Yonah está hablando y explicando el pasuk ese en Kohelet. El pasuk es bastante más extenso y tiene más puntos, pero para el tema que quiere Rabbeinu Yonah estudiar, esta es la forma de poderlo desglosar, de poderlo ampliarlo. Tenemos que también tener en mente que estamos viviendo en el momento en que esto ocurre, o sea que los dos Rabanim, uno que era el Nasi del Sanedrín y el otro que era el Ab Beddim, estamos viviendo una época dentro de Am Israel, Mishnah 4 y Mishnah 5, donde ya después de la victoria de los Hashmonaim en Hanukkah, ya se ha sentado una especie como de autonomía judía liderado por los Hashmonaim como reyes, y donde comenzaron a haber irdarderuyot morales, o sea, unos eshituyot, o sea, corrupción moral comenzó a apoderarse de gran parte, especialmente de las personas que estaban más cercanas a los círculos de poder de la época. Y estas circunstancias justamente llevaron a que esto ocurra, que haya sido necesario que los sabios en la Mishnah nos advirtieran de este tipo de conductas que pueden ser muy, muy, muy nocivas, pueden confundir, pueden hacer que los límites no estén claros, y esto obviamente Yoresh Geinom finalmente hace que la persona sofó Yoresh Geinom. Este es, digamos, el marco en el que se desarrolla esta advertencia que los Jajamín han dado y que Rabbeinu Yonah nos explicó. Pasamos ahora a la Mishnah Vav. ¿Okay? Si hay algún comentario, si hay alguna pregunta sobre las cosas que hemos ido estudiando, yo les recomiendo que tal vez la anoten y después, cuando terminamos la exposición, me pueden hacer las preguntas que tengan, que les hayan quedado alguna duda sobre alguna de las Mishnayot que hemos estudiado o del Perush de Rabbeinu Yonah sobre esa parte de la Mishnah. Ok, pasamos ahora a la Mishnah Vav, o sea, la Mishnah número 6, y tenemos nosotros a el segundo grupo, al segundo Zug. No se olviden, el primer Zug que comienza fue Yosé ben Yoetzer,
y Yosé ben Yohanan. El segundo zug, que el que vamos a encontrarnos ahora, es Rabbi Yoshua ben Perachia y Nitai ha-Arbeli. Yoshua ben Perachia y Nitai Arbeli. Yoshua ben Perachia ustedes ya conocen, él es el Nasi del Sanedrín, y Nitai Arbeli es el Ab Bet Din. La época en que ellos vivieron fue una época muy, pero muy problemática, muy kasha para Am Israel desde un punto de vista interno. Estamos hablando en la época del reinado de el Melech Yanai. Yanai Amelech era bisnieto de los Hashmonaim, pero ya se había transformado en una persona muy corrupta y con un odio muy grande en contra de los Hachmei Israel, de los sabios de Israel. A pesar de eso, él estaba casado con Shalom Tzion, una reina que era una tzadeket, que era una mujer que sí escuchaba a los sabios, sin embargo, su marido no. Y esto causó muchos problemas y muchas persecuciones a los Hachmei Israel de la época, que obviamente miraban, como lo acabamos de estudiar en la Mishnah anterior, a el comportamiento del rey Yanai en muchas cosas que tienen que ver con Zeniut. Entonces, bajo este marco aparece Yoshua ben Perachia y Nitai ha-Arbeli kiblu mehem. Así dice la Mishnah Vav. Yoshua ben Perachia y Nitai Arbeli. Yoshua ben Perachia Omer. Yoshua ben Perachia dijo, Hace leja Rav. O sea, Hace leja Rav quiere decir, haz para ti un rabino. Ukne leja Haber. Y compra para ti un amigo. Ve'ave dan et kol ha'adam lekav zehut. Y juzga a cada persona lekav zehut, o sea, siempre buscando algún tipo de mérito en la persona que vas a juzgar. Esta es la traducción nada más de la Mishnah. Primer entendimiento, el más simple, antes de ingresar a las profundidades de lo que Rabbeinu Yonah nos va a enseñar. Estamos ante dos hajamim muy importantes, Yoshua ben Perachia y Nitai Arbeli. Y vienen, que Yoshua ben Perachia es el Nasi. Y nos traen las cosas que Yoshua ben Perachia dijo, que dijo Aseleja Rav, Kneleja Haber, haz para ti un rabino, un maestro, haz para ti un maestro, Kneleja Haber, compra un amigo, y juzga a todos para al-Kav Zehut. Lo que primero salta a la vista, hacer el Harab es algo bastante lógico, ¿no? Yo no sé toda la Torá, no conozco todo, y muchas veces puedo tener dudas en Torá, ya sea en Alajá, ya sea en Midrash, ya sea en explicaciones de lo que está escrito en el Tanaj, etc. Entonces voy donde un maestro, un jajam, y le pregunto, no entendí esto aquí, no entendí esto, no sé cómo es la Alajá en este caso, y él me va a enseñar, me va a decir, y eso es bastante lógico, ¿no? Bastante obvio. Pero ¿qué significa, de un punto de vista de Pshat, nada más, antes de ingresar a los comentarios, qué significa Knel HaHaber? Compra para ti un amigo. Entonces, también la explicación del Pshat simple es que para poder tener un amigo, para poder tener un buen amigo, se necesita invertir en él. O sea, una persona no comienza a sentir un cierto apego, cercanía con otra persona si la otra persona es completamente indiferente a él. O sea, estamos hablando a nivel de amistad, no puede haber una amistad que sea indiferente, sino que tiene que haber algo que de alguna manera apegue a una persona con otra. Y para eso se necesita invertir. Y esa inversión es una inversión no solamente de tiempo, sino muchas veces también una inversión de dinero. Se necesita invitar al amigo, se necesita darle regalos a un amigo, etc. Estamos hablando de un amigo, que una amiga a una amiga. Es la forma normal de poder acercarnos a las personas. La indiferencia obviamente no va a adquirir ningún amigo, entonces se necesita invertir. Eso es el pshat simple de la Mishnah, Kneleja Haber.
Hay, sin embargo, otra explicación muy interesante que está traída en nombre del Perush de Rashi, de una de las explicaciones del Perush de Rashi, perdón, que está meyuhas, o sea que se supone que es de Rashi, pero no se está seguro si es o no es de Rashi. Hay sobre eso discusiones, el Hidá dice que no, otros Jajamim dicen que sí, etc. Hay sobre eso discusiones. Sin embargo, en ese Perush de Rashi, a esta Mishnah, cuando dice Knele Hajaber, Rashi curiosamente trae una explicación muy interesante. ¿Qué significa Knele Hajaber? Compra un libro, porque el libro es el mejor amigo. ¿Bien? O sea que cuando una persona compra un libro, está comprando realmente un amigo. Allí lo tiene. Cuando lo quiera, lo puede utilizar, leer, estudiar. Libros de Torah estamos hablando. ¿Okay? Entonces hay una idea así en Hazal que Knele Hajaber quiere decir comprar libros. Y de esa manera la persona adquiere jochma, se supera, estudia, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esa es una de las explicaciones que traen sobre esta Mishnah. Y finalmente, bueno, hay que juzgar a las personas, le kabsehut, o sea, siempre están buscando algún mérito del por qué hicieron algo. Vamos a entrar en el punto este, se va a detallar un poco más, se va a hablar. Simplemente antes de ingresar, como dije a los Perushin, en forma muy de pshat, una vez alguien explicó lo siguiente sobre la Dun le Kavsehut, digamos un caso, se trae un caso, ¿no? De una persona que perdió una cantidad de dinero en su casa. ¿Bien? Tenía un dinero y lo perdió. Pero el dinero no era poco, sino que eran varios millones que tenía guardados y no los encontró en su casa. ¿Bien? Obviamente, prácticamente casi desarmó la casa buscando el dinero, o sea, incluso abrió las paredes, revisó sus armarios, no sé, sacó las balatos del suelo para ver si el dinero había estado por algún otro lugar. Entonces, dicen los jajamín, de la misma manera, tienes tú que la duna al otro le cause justo, aunque tengas que dar vuelta al mundo pensando en algo para que tenga un mérito, hazlo, porque puede ser que allí esté realmente la respuesta. Y historias sobre este tema de la Dun, le Kabsehut, hemos conocido muchísimas, donde realmente hasta las cosas más inverosímiles puede ser que allí esté y realmente no es como nosotros lo hemos visto, sino que hay algo diferente de ese comportamiento. Recuerdo una historia que nos contó una vez un mashgiach que en la yeshiva donde yo estudié sobre un caso real de cómo alguien la dum le kapsehut. Una persona que era una artista religiosa americana, que ella trabajaba entre otras cosas pintando cuadros, pintaba cuadros, ¿eh? Y los mandaba a enmarcar y después los vendía y eso era parte de su parnasá. Me parece que le iba bastante bien. O sea, pintaba muy bien. O pinta muy bien, puede ser que me avisen. Y en cierta ocasión llevó dos cuadros a donde donde la persona que le pone los marcos, que un israelí que ponía los marcos, ella era americana, fue donde el israelí que pone los marcos, le dejó los dos cuadros y y se volvió a su casa. Después vinieron a dejar el cuadro ya con el marco y cuando ella recibió un solo cuadro, no los dos, uno solo. Entonces llamó a la persona encargada y le dijo, mira, yo te dejé dos cuadros, llegó a mi casa solamente uno. Entonces dijeron, no, tú dejaste solo un cuadro. Y ese es el cuadro que te hemos enmarcado. No, no hay dos cuadros, hay uno solo. Entonces dijo, no, no es verdad, yo dejé dos. Y le dije, mira, tú dejaste solamente uno y eso es todo. Punto. Le cortaron. Entonces ella se sentó y pensó que había aprendido cuando estudiaba de que había que la dum le kol adam le kapsehut, que había que juzgar a cada persona le kapsehut. Estamos hablando en un caso que puede ser robo, ¿no? Sin embargo, también allí, hasta tal punto, hay que la dun le kapsehut. Entonces,
Dice que ella pensó y se le ocurrió algo. Dijo, tal vez no habrá pasado esto, porque probablemente pensó que cosas así a lo mejor pasan. ¿Y qué hizo? Abrió el marco y se dio cuenta que los cuadros se habían pegado. Se había pegado uno sobre el otro y la persona que hizo el marco no se dio cuenta y puso los dos cuadros y a los dos cuadros le puso un solo marco. ¿Okay? La verdad es que estaban los dos, pero estaban pegados. Por eso había ocurrido la confusión. Esto se llama, estoy trayendo ejemplos de Kladun Lekav Sehut, me imagino que ustedes deben tener muchísimos más, pero es una idea, yo entiendo, no fácil, pero hay que irla asimilando, hay que irla ingresando y masticando para poder vivir según este punto. Vamos a continuar ahora con la explicación de Rabenu Yonah y después les voy a contar algo que pasó con Yoshua ben Perachia. Dice así Rabenu Yonah. Yoshua ben Perachia, Benitai Arbeli Keblumehen, mi Yossi ben Yoeser, Ish Seradá, mi Yosef ben Yohanan, Ish Yerushalayim, recibieron de los sabios anteriores. Yoshua ben Perachia Omer, Asele Hagab. Haz para ti un rabino, un maestro, o sea, que tengas un maestro. Sheafilu ata yodea kamoto, incluso que tú sepas como él. Sheata yodea kamoto, aseoto rav aleja. Hazlo un maestro sobre ti. ¿Okay? Esto es un pensamiento muy fuerte, muy fuerte, porque ya yo les he mencionado en varias ocasiones la historia. Él es el Rav, él es el maestro del Ramban, de Rabbi Moshe Bar Nachman, que además era su primo. Y bueno, Rabbeinu Yonah era un poco mayor que él, sin embargo, estamos hablando de que él, el Rabbeinu Yonah, era el maestro, así lo recibía el Ramban. Nachmanides recibía a Rabbeinu Yonah como maestro, probablemente siendo que el Ramban sabía como él, o puede ser incluso que más que él, pero de todas maneras a él, a Rabbeinu Yonah, lo recibía como su Rab, como su maestro. Entonces es algo que él vivía, que él vivió eso, probablemente también con los sabios anteriores, que él fue alumno de Rabbeinu Yitzhak Saginaor, ya les he contado, ¿no? El hijo del Raavad Ashlishi, el que hace el Hasagot al Maimónides, y probablemente también sabía tanto como Rabbeinu Yitzhak Saginaor, pero de todas maneras hace leja Rav. Por eso dice Sheafilu ata yodea kamoto, hace oto Rav aleja. Mi pene, porque she'adam soche ma she'lamdo rabo yoter mima she'adam lomed me'atzmo. ¿Cuál es el motivo? Dice Rabbeinu Yonah. She'adam zocher, una persona recuerda, ma she'lemado rabo, lo que le enseñó su rabino, yoter mima she'adam lomed me'atzmo, más de lo que él estudia por sí mismo. Curioso, ¿no? Porque en general hubiéramos pensado que es lo contrario, ¿no? Lo que yo estudio por mí mismo, que yo llegué a entender, que yo me esforcé, que yo traté de estudiar, por ejemplo, una halajá o algo que tiene que ver con kashrut, yo me senté a estudiarlo, etcétera. Yo hubiese pensado que eso es lo que yo más recordaría. Sin embargo, dice Rabbeinu Yonah, no. Lo que una persona más recuerda es lo que el rabino le enseñó, rabino, la morá, le enseñó, más de lo que él mismo estudió. Y esto tiene una lógica, así les explico. Veot, ki peamim yavim adavar yoter mimenu benimtza melamdo. Porque puede ser que él pueda entenderlo más de lo que él está enseñando. Benimtza melamdo. Y va a resultar que él le está enseñando a él. Beafilu im shneihem shabim bechochma. Incluso que ambos sean iguales en Jochma. Vamos a ver el segundo punto enseguida. Pero primero vemos el por qué cuando uno aprende del Rab, o del Moré, o de la Morá, uno lo recuerda más. Porque lo que ocurre cuando hay un estudio de que alguien está recibiendo de alguien, ese estudio requiere
dos kohot, dos fuerzas. ¿Okay? Uno, la concentración, o sea, requiere que la persona se concentre, y también requiere que la persona em, concentración y audición, estamos hablando de un coaj, pero también requiere que la persona tenga algún tipo de relación, podamos decir, social. O sea, estamos en una clase, por ejemplo, ahora estamos en una clase, ¿no? Entonces hay un marco social que se llama clase, que desde la pandemia en adelante se han desarrollado mucho por Zoom, por estos medios. Entonces eso marca, eso da un marco. El hecho ese da un marco. Cuando una persona, por ejemplo, estudia sola en su casa, no es lo mismo que si va a una clase. ¿Bien? Va a una clase. Yo enseño también alumnos en clase, y el ir a la clase en sí también es un marco, es un coaj que ayuda al aprendizaje y obviamente al zicarón, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en una clase y ese marco social que se llama clase, ya sea por el medio en que estamos ahora o porque sean clases que sean presenciales, etcétera, eso es un coaj. Llevado junto con el otro coaj, que es la concentración, causan un resultado, que ese resultado se llama zicarón. Por mil cosas que pueden a veces ocurrir, que el pedagogo tiene que tratar de ver esas circunstancias que ocurren y utilizarlas justamente para el zicarón, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una clase presencial, digamos, tomemos cualquier otra circunstancia, una clase de idioma, que estamos enseñando hebreo, por ejemplo. Entonces, una de las cosas que el aula da es el hecho que hay que pararse y escribir en el pizarrón. Eso de que el moré se para, escribe en el pizarrón, los alumnos miran que el moré se paró y escribió en el pizarrón, son todas actitudes que si ingresan dentro del proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, ayudan a la memorización. Eso es bastante obvio. Y además del coaj de escuchar y de concentrarse. Por lo tanto, es bastante más lógico, ahora ya lo entendemos, que cuando hay una clase, cuando hay un moré, incluso sea uno solo frente a uno solo, ¿okay? Pero ya hay un marco que es social, un marco humano, social, que ayuda precisamente al recuerdo, a la memorización, junto con que la persona tiene que concentrarse. ¿Okay? Y esto es a veces bastante más que lo que la persona puede hacer él consigo mismo, él solo, porque le falta el marco de la otra persona. ¿Eh? Además, obviamente, nuestra Torá, si estamos hablando ahora ya de temas de Torá, se transmite oralmente, como lo hacemos nosotros ahora. Y estoy enseñando, ustedes están aprendiendo, ustedes van a comunicar eso también, van a hablar sobre eso, entonces se transforma en algo que está vivo, no es simplemente un conocimiento que yo tengo y queda allí, sino que se transmite, ¿no? Más aún, que vamos a leer más adelante, o yo les había dicho que hay un Rashi, al parecer Rashi, que dice que un amigo es un libro, porque justamente es lo que comunica a una persona con otra. Saco el libro y ese libro se enseña, o sea, se comunica a otras personas, etc. Entonces, ahí podemos entender lo que Rabbeinu Yonah dice, me penesha Adam Zoher Mashe le mandó Rabo, lo que le enseñó su rabino, Yoter Mimashe Adam lo met metzmo. Curioso, pero piénsenlo para entender cómo las cosas a veces funcionan. Continúa, el segundo punto que trae Rabbeinu Yonah sobre esto es lo siguiente. El número 2 dice así: Beot, además, Kipeamim a veces, Yavin adavar yoter mimenu venimtza melamdo. Va a poder comprender lo que está estudiando de él, del rabino, más de lo que el propio rabino entiende. Y va a resultar entonces que él, siendo talmid, va a transformarse en melamdo, va a transformarse en que le enseña. Y eso incluso que sean iguales en Jochma. O sea, esta situación de estudiar en conjunto y recibir del Rab, recibir de la Morá, etc., hace que haya constantemente un proceso de enseñanza, aprendizaje que sea dinámico, que no solamente el Rab comunica, sino que muchas veces
esa comunicación vuelve después al Rab como enseñanza, o que la Morá comunica y eso vuelve a la Morá como enseñanza. Obviamente eso es de lo que se está hablando y lo importante de tener un maestro o maestra para el estudio, más aún, cualquier estudio, pero más aún si estamos hablando del estudio de la Torah. Segundo punto, dice, Uknele ha-haber, compra para ti un haber, o sea, compra un amigo, que ya les había explicado el chat de esto, ¿no? Leshlosha devarim tzarich adam et haber atov. Para tres cosas necesita el hombre un amigo bueno. ¿Bien? Antes de empezar a explicar lo que Rabbeinu Yonah nos va a enseñar sobre la amistad en la forma correcta de entenderla, ¿bien? Porque amistades hay muchas, ¿no? O sea, hay muchas amistades. Y generalmente las personas tienen amistades que comparte con ellas cosas buenas, alegrías, a veces cosas tristes, situaciones difíciles, problemas, etcétera. No, es la amistad gira en torno a eso y es como dinámica que va entre lo más alegre a las cosas a veces más tristes. Sin embargo, acá el Rabbeinu Yonah nos va a enseñar que eso también tiene una base que está muy mushrash en la Torah. Porque la amistad no es solamente alguien que te acompaña en los buenos momentos y en los malos, sino que tiene que ser algún koach humano que nos permita la superación espiritual. O sea, que nos permita superarnos espiritualmente, mutuamente, obviamente, obvio que. O sea, yo lo hago con él como él lo hace por mí, ¿no? Pero gira en torno a esa superación espiritual. Por lo tanto, vamos a ingresar un poquito a entender desde el punto de vista de la Torá qué es lo que significa Haber Atov. Haber Atov, que hay varias cosas dichas sobre el Haber Atov. Dice así, dice Rabbeinu Yonah, Aihad, primero, o sea, el número uno, que por qué dice, habíamos dicho los Shloshá Devarim, tres cosas que califican al Haber Atov. Dice número uno, Le Divrei Torah. ¿Para qué? Para Divrei Torah. Que Moshe Amru Razal, como dijeron los sabios en la Gemara en Masejet Ta'anit, Harbe Torah lamadti mi rabotai. Mucha Torah estudié de mis rabinos. Beim Haberai yoter mi rabotai. Pero con mis amigos más que de mis rabinos. Vuelvo y repito porque acá las palabras son clave. Mucha Torah estudié de mis rabinos. Dice me rabotai. O sea, estudié mucha Torah que me fue enseñada a partir de mis rabinos. O sea, mis rabinos me enseñaron a mi Torah. Lo que acabamos de explicar, ¿no? Y por eso la recuerdo, porque hubieron las dos fuerzas presentes en ese proceso. Beim Haberai yoter mi rabotai. Pero con mis amigos más que de mis rabinos. Acá hay una utilización de la preposición de manera distinta, porque con los rabinos yo recibo de ellos, con el amigo yo estudio con él. O sea, hay una situación de una relación distinta. Yo del Rab recibo y se produce esta simbiosis que ya la expliqué, que recibo, entrego, etc. Pero con los amigos es una labor en conjunto. O sea, y probablemente aquellas que tengan hijos o tengan hermanos o maridos, etc., que los ven yendo al Bet Midrash a estudiar Torah y a hacer Hebrutot, sentarse en Hebruta y estudiar, se van a dar cuenta que hay una labor que se hace en conjunto, cosa que es muy bueno también hacerla, no solamente entre hombres, también entre mujeres, cuando se necesita estudiar algo, una alajá que tiene que ver con Tarat Mishpajá, una alajá que tiene que ver con Kashrut, o algo que también obviamente tienen que saber. También es importante hacerlo no solamente leyendo un libro, que eso ya dijimos es un primer nivel nada más, y no solamente yendo a una clase para escucharlo del rabo, de la Morá, sino también en Hebruta, o sea, con otra persona, sentarse y a veces estudiar con otra persona un tema.
eso se llama in haberai. Y esa Torah que se recibe im haberim, o sea, con los alumnos, es mayor, dice, de la que se recibe de los maestros, de los rabinos o de los morim morot. ¿Okay? Entonces, para tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque se está haciendo una labor en conjunto. Y cuando se hace una labor en conjunto, es bastante más, entre comillas, si es un amigo, bastante más honesta la relación, es como bastante más abierta, como para poder expresar todos esos puntos que a veces no quedaron claros o que no sabemos a veces cómo expresarlos, pero en la conversación con el amigo puede llegar y surgir la forma de poder solucionar ese problema. Entonces, también la hebruta es importante. ¿Okay? Hebruta se llama estudiar uno a otro. Vea Sheni, segundo punto de por qué es bueno un amigo bueno. Valga la redundancia, ¿por qué es bueno un buen amigo? Dice la mitzvot. Uno es para el estudio de Torah, otro es para la mitzvot. שאף כשאין חברו חסיד ממנו, ופעמים שגם הוא עושה אשר לא כדת, porque incluso dice, cuando su amigo no es tan hasid como él, o sea que no cumple de la misma manera que cumple él, upeamim shegam hu ose asher lo kedat, y muchas veces ese amigo hace cosas que no son según el dat, o sea, no según la halajá, que shehune ene badabar, o sea, verá, cuando él tiene anaá de esto, hace una verá. Abal ein hefso retzono shehabero yasena. Pero no es su kabaná, no es su intención que su amigo la haga. Ki ein lo anaá baze. Porque no tiene anaá, porque no tiene placer de esto. Como Shambru, como dijeron, en Adam jote belolo. La persona que quiere hacer un pecado es porque quiere tener algún beneficio, algún placer de esto. Inken nimtza que yohia haberom ina haberot. Por lo tanto, se encuentra que puede leojiach, o sea, puede reprender a su amigo cuando él hace averot. O sea, también por el tema de las mitzvot, es bueno tener un buen amigo. ¿Por qué? Porque siendo su amigo, se puede dar cuenta que a lo mejor está bajando de nivel espiritual, amigo o amiga, estamos hablando a nivel genérico, ¿ok? Amigo o amiga, y puede ser que la amiga bajó el nivel espiritual, o incluso hizo algo que son cosas que no son correctas, pero lo va a hacer él, lo va a hacer él en su marco. Entonces viene el amigo que todavía está en un nivel un poco mayor y le dice entonces, mira, me parece que esto, lo que hiciste es incorrecto, esto no es según, o sea, tú ya puedes estar en un nivel un poquito más alto, o esto que acabas de hacer es incorrecto, cámbialo, puede haber un reproche o se lo puede reprochar debido a que es su amigo. Entonces también las mitzvot se levantan, también las mitzvot se pueden elevar cuando hay amistad. En el momento que hay amistades, no solamente el estudio el que sube, sino también el cumplimiento de las mitzvot. ¿Por qué? Porque debido a que tú ya reprendiste al otro, obviamente tú también vas a mantenerte en niveles un poco más elevados. ¿Okay? Entonces también es bueno el segundo punto que dice Rabbeinu Yonah, las mitzvot. Entonces no se olviden, primer punto por la Torah, el estudio. Segundo, por las mitzvot, o sea, reprochar de una manera que sea correcta, obviamente. En general, cuando los amigos son muy buenos amigos, la confianza mutua hace que se puedan decir cosas bastante abiertas, cosas que con personas extrañas no lo haríamos, con los amigos sí lo haríamos. Bejaveró, continúa diciendo Rabbeinu Yonah, Bejaveró yeshalem lo kefalo, su amigo se lo va a recompensar lo que está actuando, haciendo por él. Benimtseu shneichen chozrim betshuva, y puede ser que ambos vayan a volver en tshuva, kol echad al pi javeró, cada uno según su amigo. ¿Por qué dice que ambos van a volver en tshuva? Porque puede ser que haya una cierta anaá de lo que el otro esté haciendo, pero de todas maneras él va a tratar de reprocharlo, y al tratar de reprocharlo va a haber como una situación entre ambos que la teshuvá se va a presentar en uno como en otro. Entonces él se va a dar cuenta que a lo mejor también él está en un nivel que no es el correcto, pero el amigo bajó más, entonces lo va a reprochar, va a subir el amigo, va a subir él,
ambos pueden elevarse. Y eso es Yeshalem lo que faulo. Va a ser una recompensa para él, Kol Echad al pi Javero, cada uno por su amigo. Entonces también la amistad es algo importante. ¿Por qué? Porque produce que las mitzvot se vayan guardando, no sé, que se guarden las mitzvot. Entonces, también por el tema de las mitzvot. Beashlishi, el tercer punto. Simulev. לעניין העצה שיקחנו להיות לו מאיר ולעזור בכל ענייניו ולקחת ממנו עצה טובה. El tercer punto es un tema un poco más material, puede ser material o espiritual también, pero ya vimos los dos espirituales, Torah y Mitzvot, pero también hay un tercer punto que tiene que ver obviamente con nuestra vida en el Olam Hazé. Dice que con respecto a un consejo, que tomará, que él puede tomar del amigo, ligiot lo meir, de la manera que puede meir, a decirle al amigo o iluminar al amigo, ayudarlo, bejol en todos los temas que el amigo tenga, belakajat mimenu etzatova, o tomar de él también un buen consejo. Estamos hablando, este tercer punto es a nivel más bien material, cosas materiales que una persona haga. Ligiot lo ben sodó, y que sea alguien que guarde sus secretos. Ajares eyoto imo bibrit, debido a que está en una buena relación con él, velo y galeno le ajarin, no se lo va a revelar a otras personas, le bal y efaru machshavto, para que no se vaya a romper el pensamiento. Beaflo la nir'in elav keohavin, y tampoco aquellos que parece que son sus amigos, ki en surata haba nikeret bifneihem, cuando realmente la forma del cariño no se ve en la cara de ellos. Enseguida les explico de qué está hablando. Bealze amar Shlomo, y sobre esto dice Shlomo, afer machshabot be'ein sod, va a romper los pensamientos cuando no hay un secreto, uberov yoatzim takum, pero cuando la mayoría de los consejeros se va a elevar, se va a levantar. ¿De qué está hablando este tercer punto? En términos muy, muy simples, cuando una persona tiene un buen amigo que lo puede ayudar, por ejemplo, que estén haciendo un mismo negocio, cuando estamos hablando de una real amistad, ¿bien? Normalmente a veces amistades que comienzan con temas materiales suelen a veces terminar mal, pero eso es por circunstancias que a veces se presentan que hay que tratar de evitarlas. Pero digamos que son dos buenos amigos, realmente buenos amigos, cada uno guarda el sod del otro con respecto al tema que se está haciendo, ¿bien? Digamos que, vamos a tener ejemplos muy, muy, muy pshutim. Digamos que una persona es un sastre y la otra persona vende, no sé, vende zapatos. ¿Okay? Uno es un sastre, otro vende zapatos. Sin embargo, el que vende zapatos sabe muy bien dónde su amigo sastre compra los hilos. Y es un secreto que le pasó, porque de esa forma él adquiere hilos y con eso trabaja su trabajo, etc. Es un sod que el que vende zapatos mantiene sobre la persona que es un sastre. Entonces el sastre está confiado de que ese sod lo va a mantener su amigo porque realmente lo aprecia. Y no lo va a revelar, el zapatero no lo va a revelar, el que vende los zapatos me refiero, no lo va a revelar a aquellos que parecen amigos del sastre, pero que probablemente no lo sean, sino que se lo va a guardar. Entonces también es muy importante tener un amigo en los temas que son de la parnasá, por ejemplo, en temas que tienen que ver con parnasá, o en temas que tienen que ver con cosas que son más concretas de este olam, para realmente estar confiado y no vivir constantemente con la preocupación que nuestros negocios, que nuestra parnasá, que las cosas que nosotros queremos hacer puedan de alguna manera ser estropeadas porque se revelaron o se supieron. Siempre necesitamos decir aquello que queremos realizar. Que hay una empresa que queremos hacer, un proyecto que queremos emprender, y necesitamos obviamente tener a alguien cerca nuestro a quien poder contarle, y sabemos que esta persona va a guardar el sod, va a mantener ese secreto y no lo va a revelar. Entonces, haciendo una recapitulación de lo que significa Knele Hajaber, ¿por qué es bueno tener un buen amigo? Número uno, por la Torá, por el estudio en conjunto. Segundo, por el tema de las mitzvot.
porque uno puede reprochar al otro y de esa manera pueden ambos, si es que han caído de alguna manera, volver en Teshuvá. Y el punto tercero es por el sod, por los secretos, entre comillas, que los amigos guardan unos con otros, unos de otros, que no solamente a nivel de parnasá, pueden ser otras cosas también, y por los buenos consejos que se dan. O sea, sod y etzá son como temas que van en conjunto. El tercer punto es más relacionado con la parnasá o con la vida en el Olam Hazé, y los dos primeros, que son Torah y mitzvot, tienen más que ver con el Olam Abba. Umashe Amar, continúa Rabbeinu Yonai, dice, Umashe Amar, Kane lecha haber belashon kniya. ¿Por qué dice esto? Cómprate un amigo, y lo dice con esa expresión de comprar, de adquirir. Los seres humanos no se compran, simplemente. Bueno, yo ya les dije que había que invertir, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir esto? Entonces explica Rabbeinu Yonah, Gotzelomar quiere decir, Shein lo imtzenu bechinam ikachenu bekaspo, beyebazbez nechasav, kedei leasik el haber tov. Que si no lo encuentras bechinam, o sea, si no te aparece alguien con quien estudies bechinam, alguien con quien puedas realmente manejarte a nivel de mitzvot para que se protejan mutuamente y vuelvan en Teshuvá, o quien te dé buenos consejos y te mantenga el sod, entonces vas a tener que comprarlo. Vas a tener que comprarlo becaspo. Beyevazdes nehasav, incluso gasta tus bienes que de leasig el habertov, para poder tener y para poder justamente mantenerte con un buen amigo, porque necesitas estas tres cosas que ya se mencionaron antes: Torah, mitzvot y también etzá y sod. Se necesitan, son necesarias. Entonces es muy importante la posibilidad de tener un buen amigo. Obviamente estamos hablando de un buen amigo en los marcos de la Torah, ¿bien? Y por lo tanto, muchas veces hay personas que sí tienen amistades que los han acompañado en momentos complicados de la vida, en momentos más alegres, pero tal vez son personas que están como lejanas de la Torah y las mitzvot. Hay que pensar dos veces si es realmente eso lo que la Mishnah nos quiere enseñar de que debemos tener, y si no tenemos, inviertan para conseguirlo, porque eso nos ayuda, nos mantiene en este mundo, y los sabios lo dijeron. Si Yoshua ben Peragia lo dijo, quiere decir que se encamina hacia eso, va hacia eso, y es importante que esté en ese kibun. ¿Okay? Queda un poco más de esta Mishnah y lo último que él dijo sobre el Kapsehut, y además tenemos que, en la próxima clase, hablar sobre la historia un poco de Yoshua ben Peragia y de su alumno que salió del camino, del que vamos a hablar también en la próxima clase.